Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto del cambio de día y hora? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, le decía que el día martes llegamos hasta, en la bolilla 1, a hablar de lo referente a los estados modernos. ¿Alguno pudo ver el videíto de YouTube que se recomendó para señalizar los momentos o los hechos históricos que dan nacimiento a la consideración del Estado moderno? ¿Alguien quiere aportar cuáles fueron, que en el video lo identifican como palancas, que tomó la ciencia política para determinar el momento histórico del nacimiento del Estado moderno? ¿Cuáles fueron esos momentos? ¿Cuáles fueron esos hechos? Algunos de carácter económico, que podrían tener también una visión económica. Acuérdense que nosotros tratamos siempre de, más allá de la ciencia jurídica que implica el derecho, tratamos también siempre de tener presente la relación del derecho con las ciencias económicas, y por eso sirve, en este caso, cuando estamos haciendo un planteo histórico de un elemento, tener la posibilidad de referirnos a aquellos fenómenos económicos que han tenido valoración para el derecho. ¿Se acuerdan cuáles son algunos de los sucesos que llevan a que se modifique la organización social asentada sobre un concepto muchas veces de carácter religioso, sobre el origen del poder, la determinación de quiénes eran los que podían detentar el poder? ¿Qué fenómenos económicos son aquellos que nos permiten hablar o situarnos ante un Estado moderno? ¿Por qué diferenciamos a estos Estados modernos como actuales, donde hay una diferenciación entre el que ejerce el poder y la personería misma del Estado como fenómeno político, de aquellos otros estados donde también había una organización social, donde también veíamos la determinación del territorio, donde también veíamos la determinación del elemento poblacional, y donde también veíamos el discernimiento de la aplicación de una relación de mando y obediencia que solemos llamar poder? ¿Alguien ubica cuáles fueron esos momentos a que hacemos referencia? Bueno. ¿Tienen presente esos momentos? Habíamos dicho entonces que el Estado moderno, acá Federico Simón señala en el chat, ustedes pueden verlo, que él habla de la peste negra, la conquista de Constantinopla, el rechazo de Lutero a la Iglesia Católica. ¿Qué otros elementos más vemos que hay? La reforma protestante, señala Ailén Cabaña. El humanismo, señala Juan Francisco García. Y desde el punto de vista económico, la imprenta, el Renacimiento, el movimiento barroco. La imprenta, ¿qué es lo que permite? La imprenta permite la difusión de las ideas, la difusión de los conocimientos. Y en esa difusión de conocimientos también pone en jaque el monopolio que la Iglesia Católica, durante muchos siglos en su organización, ejecutó respecto de tal conocimiento. Ustedes tengan presente de que la Iglesia Católica tenía el arbitrio sobre qué lecturas podían llegar a ser permitidas y no, o cuáles estaban totalmente prohibidas. Y tengan presente que don Manuel Belgrano, un prócer de nuestra historia, tuvo la posibilidad de acceder a la lectura
de varios de los libros prohibidos en función de su formación en el Reino de España y que trajo algunas de esas ideas a nuestro movimiento patrio que pone en jaque el status quo que se había mantenido desde la formación de los virreinatos y que termina dando inicio a los hechos de 1810. De esa manera estos elementos van actuando. También señalaron por ahí la peste negra. La peste negra, ¿qué es lo que generó? ¿Qué es lo que puso en jaque? Puso en jaque la forma de la organización que estaba muy identificada con el feudalismo. Entonces, ¿qué significa que haya puesto en jaque eso? Que la organización política que está basada o sostenida sobre la idea de una relación de dependencia del súbdito con el señor feudal, cae en crisis y de tal manera, de tal forma, ahí alguien le contestó a Karina, de tal forma se da lugar a un nuevo régimen. Deja de ser considerado esa relación de amo del señor feudal respecto de sus súbditos. Estos van adquiriendo más independencia y también de ese modo se va generando, sumado a la revolución industrial, sumado a la aparición del mercantilismo como un factor de riqueza, van apareciendo distintos actores en la conformación del juego de las organizaciones sociales y ahí van poniendo en discusión lo que refería a el origen del... Espérame un minutito. De tal modo, podemos señalar entonces que estos hechos históricos que nos van permitiendo diferenciar al gobernante de la estructura social tienen su justificación, como habíamos visto, en diversas teorías. Estas son aquellas que podemos señalar como de origen contractual o jurídicas, aquellas que podemos señalar como de origen teocrático o sostenidas en dominios religiosos, o aquellas que tienen una explicación de carácter sociológico e histórico. En estas organizaciones sociales vemos que son comunes la aparición de los elementos que nos permiten sostener o considerar de que estamos frente a un Estado. Voy a permitirme compartir con ustedes ahora un pequeño video que también está disponible en YouTube, que les voy a poner el enlace, donde vemos cómo explican qué es el Estado. A ver, ahí cuando aparezca la pantalla. ¿Ahí están viendo o no, chicos? Ahí. Bueno, Sí, ahí está. profe. Pero como ustedes están escuchando.
Escuchar no. ¿Escuchar no? No. Entonces, vamos a solucionar esto. Esperemos solucionarlo. ¿Ahí escuchan o no? No, profe. Los elementos que constituyen el Estado son la población. Ahí sí, profe. Vamos a hablar sobre el Ahí va. Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, debemos decir que el Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son la población, el territorio y el poder. También debemos decir que el Estado comprende el conjunto de la población, el territorio y las instituciones públicas que la organizan y gobiernan, así como a su cultura. También puede ser visto como la sociedad política y jurídicamente organizada que puede ejercer autoridad soberanía en el interior y representar responsablemente a sus habitantes en el exterior. Continuemos hablando un poco más sobre el Estado. Hablaremos sobre sus características. A sus características debemos decir que es una forma organizada en un territorio mediante un orden jurídico. Ahora se cortó, profe. O sea, el audio no se escucha. Zonas que lo habitan y que están sujetas a comunes. La población cuenta con una serie de derechos y además obligaciones y responsabilidades. Otra característica que debemos resaltar es que siempre existe un espacio físico, un territorio concreto, donde se asienta la población perteneciente a un Estado. Ese espacio físico tiene demarcados claramente sus límites, de modo de evitar conflictos con los estados vecinos. En los puestos fronterizos normalmente existen controles de gendarmería. Otra característica que debemos decir y debemos mencionar es que es la organización política universal dueña del poder soberano de índices materiales, como el ejército, cárceles, policía e instituciones coercitivas, y se caracteriza por la distribución de la población a tenor con la división administrativo-territorial y los impuestos y el derecho. Sigamos hablando un poco más sobre el Estado, particularmente sobre sus elementos.
Comencemos con el poder. Debemos decir que el poder constituye la forma de expresión de la voluntad de la clase dominante, manifestada a través de la forma de voluntad del Estado. Expresa los intereses de la clase dominante y no de toda la población. El poder político lo ejerce la clase dominante. La dirección política la lleva a cabo el partido político de vanguardia. Otro elemento que debemos decir y debemos tratar tiene que ver con el territorio. En lo que respecta al territorio, constituye el elemento físico del Estado. Es el signo tangible de su existencia. No puede concebirse un Estado sin la existencia de un determinado territorio. Otro elemento es la población. Lo que respecta a la población, es el elemento humano del Estado. Es la totalidad de seres humanos que habitan en el territorio del Estado, haya o no nacido en él, ya que se encuentra bajo la dirección de un gobierno o poder estatal. Y por último, otro elemento importante es la soberanía. En lo que respecta a la soberanía, es la potestad de un Estado expresada mediante su derecho a decidir libremente sus asuntos internos y externos, sin infringir los derechos de los otros Estados, ni los principios ni disposiciones del derecho internacional público. Continuemos hablando sobre el Estado, particularmente sobre sus poderes. Bueno, debemos decir que en los estados modernos existen tres poderes diferenciados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En lo que respecta al legislativo, es el encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. En lo que respecta al ejecutivo, es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente. Y en un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o el presidente, que cumple la función de jefe de Estado, y un primer ministro que preside el gobierno. Por último, el poder judicial es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Por último, debemos decir que estos tres deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla el otro. Estos poderes son nombrados a veces como funciones del Estado. Es decir, el Estado tiene la función de legislar, elaborar leyes, ejecutar, llevar a cabo la administración estatal y enjuiciar a través del poder judicial. Por último, hablaremos sobre la finalidad que tiene el Estado. Bueno, debemos decir que objetivamente consiste en obtener el bien común, es decir, el estatus jurídico para vivir en paz y con los bienes materiales suficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad que lo integra. Esta actividad nunca debe darse por concluida. También decir que subjetivamente, teniendo en cuenta que el bien común es la máxima aspiración, no tiene el mismo significado en todas las épocas ni en todas las sociedades. Es cambiante como las necesidades de la comunidad. Bueno, esto es todo por hoy. Bueno, ahí le decía entonces. ¿Ahora escuchan? ¿Se escucha con eco? Profe. A ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, sí, profe. Bueno, les decía entonces, ahí tienen, subí el link para si alguien quiere ver. Ahí vemos entonces que esa organización jurídica que llamamos Estado, esa organización social, tiene algunos elementos que la caracterizan. ¿Cuáles son los elementos que se advirtieron como elementos fundamentales o esenciales del Estado? Hay una discusión sobre si resultan ser 3 o si resultan ser 4 los elementos del Estado. La cátedra admite cualquiera de las dos posiciones. Cuando hablamos de 3 elementos, decimos que es población, territorio, poder, y el cuarto elemento sería la soberanía, que algunos lo ven como un elemento modal del poder, lo mismo que el imperio de la ley, que resultaría otro elemento de modo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el poder, como característica del mismo, tiene que tener la condición de ser soberano. No obstante que nosotros nos desenvolvemos en un mundo donde la soberanía de un poder
de un Estado está condicionado al reconocimiento de sus pares, si no, no hubiese Estado, y en ese reconocimiento de esos pares entendemos, sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, de que existen por sobre las voluntades de los Estados, nacidas a través de la forma de convenios, tratados o acuerdos internacionales, bases mínimas de convivencia, sobre las cuales después hablaremos cuando hablamos de los que se denominan comúnmente como los derechos humanos, sabemos que la aplicación de dicho orden de carácter superior a cada Estado se la habilita por la propia voluntad del Estado al haber suscrito, en principio, entre comillas, y de manera amplia, a través de lo que decimos por su propia voluntad. También tenemos que ser absolutamente sinceros, y que justamente es una de las finalidades que sigue la formación universitaria en la generación de profesionales aptos en las competencias o aptitudes específicas de la carrera, pero también en su formación como seres pensantes y formadores con un pensamiento crítico, de que siempre que hablamos de estas cuestiones que surgen de las normas, o que surgen de los convenios, o que surgen de los tratados, siempre tenemos que tener presente que estamos hablando de cierto deber ser, de cosas que no necesariamente reflejan como un espejo cómo se dan las cuestiones. Y por eso es que en la manifestación de lo que señalé del voluntarismo de los estados en la suscripción de determinados acuerdos, suele existir condicionantes a tales voluntarismos. Y en tal caso, para no pecar de ingenuos, también tenemos que tener presente de que la Organización Mundial, en su momento, y sobre todo con pleno hincapié en la división territorial post Segunda Guerra Mundial, quedó claramente delimitada en la aparición de dos bloques. En un bloque se encontrarían, a tenor de una visión o un matiz de Hollywood o cinematográfico, los que muchas veces nos presentan como los buenos, y a quienes ubicamos ahí. Yo hago todo este esfuerzo para tratar de que no se me duerman a la siesta aquí. ¿A quienes ubicamos en los buenos, en la visión cinematográfica de Hollywood, del orden mundial post Segunda Guerra Mundial? ¿A los Estados Unidos puede ser, profe? Sí, Estados Unidos. ¿Quién más? ¿Quiénes más son los buenos? O sea, a todo el occidente, digamos. La mayoría de Occidente, sí. ¿Y quiénes son los malos? Los comunistas. Rusia. ¿Y quién más? China. Muy bien, como dice Juan Francisco. El mundo quedó, diríamos, determinado con posterioridad. El mundo en la Organización Mundial post Segunda Guerra Mundial quedó determinado en lo que se denominaron dos claros ejes. No confundan con lo que fueron los ejes de la Guerra Mundial, donde por un lado estuvo Alemania, en su momento estuvo Italia, y por el lado de los aliados, que en definitiva fueron los vencedores de la contienda bélica, estuvieron Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, China. Del lado de los malos en su momento también estuvo, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo Japón, que fue un aliado de Alemania. En ese nuevo orden mundial, entonces les decía, quedan claramente definidos dos segmentos. Uno, el que representa a Occidente con Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y otro que representa a Rusia y China, que mientras Rusia integraba
la Confederación de Estados Rusos, o de repúblicas, perdón, no de Estados Rusos, sino de repúblicas socialistas soviéticas, la famosa URSS, era una suerte de contrapeso. ¿Qué es lo que pasó? Allá por 1989, con la caída del muro de Berlín de Alemania, porque Alemania fue dividida en dos entidades distintas y se forma una nueva Alemania con la caída del régimen soviético, diríamos, o sostenido por los soviéticos. En 1989, la caída del muro de Berlín y el proceso de unificación alemana, Rusia empieza un proceso, o la URSS, mejor dicho, empieza un proceso de desintegración. Ese Estado, que algunos llamaban que era un Estado confederal y otros decían que era un Estado compuesto, eso vamos a ver más adelante cuando veamos formas de Estado, deja de tener preeminencia en este equilibrio post-Segunda Guerra Mundial y empieza ahí a generarse otro fenómeno político con la irrupción del famoso, del llamado gigante asiático por China, que pasa a tener también protagonismo en la historia mundial. Entonces, ¿qué es lo que yo decía hoy cuando decía que no teníamos que ser ingenuos y generar un pensamiento crítico? De que la adhesión de algunos estados a diversos convenios o tratados internacionales, muchas veces, sobre todo para aquellos estados como la Argentina, como Brasil, como Paraguay, como Haití, como República Dominicana, va condicionada a generar adhesiones a quien en su momento tiene mayor o menor incidencia en la organización mundial. Podemos buscar un ejemplo de esto para verlo, y nosotros sabemos que nuestro Estado, durante el transcurso del año 2018, fue sede de una reunión de carácter internacional que se llama G20, que nuclea a los 20 países, o el considerado grupo de los 20 países, donde estarían los países más desarrollados. En tales circunstancias, la Argentina concurrió, el representante del gobierno chino concurrió, el representante del gobierno norteamericano, Donald Trump, concurrieron también otros representantes de otros estados, y en su momento, eso era gestión del anterior titular del Poder Ejecutivo, del ingeniero Mauricio Macri, muchos consideraban de que había logrado cierto equilibrio respecto de del juego de valores y de posiciones tenidas en cuenta desde el punto de vista del derecho internacional, ya que había logrado, por ejemplo, para la Argentina, la apertura de algunos mercados que estaban restringidos respecto de Estados Unidos, y había logrado consolidado también el apoyo de ciertas inversiones chinas, por ejemplo, en el desarrollo de algunas centrales de generación de energía hidráulica en la Patagonia, como también la consideración de un préstamo de moneda china como para levantar nuestras tan alicaídas reservas internacionales. Es decir, Argentina, sobre todo, y esto con conocimiento de causa, diríamos, muchas veces ha visto condicionada su posición internacional en función de generar la gracia o la empatía de los diversos sectores políticos que generaron o que permitieron la organización mundial post-Segunda Guerra. Es más, la inclusión de Argentina como uno de los signatarios de los convenios que dan nacimiento a la Organización de Naciones Unidas también estuvo en su momento condicionada a la admisión de la incorporación de Polonia como otro país signatario. Polonia había sido dominado en la Segunda Guerra Mundial, primero por Alemania y con posterioridad por el Ejército Rojo, el ejército ruso, en su escalada ofensiva para derrotarlo a Hitler, y de tal manera hubo como una compensación o cambio de figuritas, si se me permite, no es muy académico el término, pero sí gráfico, aunque debería, dada la edad del público oyente, aclarar que eran las figuritas, esos pequeños juegos que solíamos usar, aquellos que ya peinamos varias canas cuando éramos chicos,
y nos queríamos cambiar siempre la que nos faltaba para completar los álbumes. Eso existía, digamos, el mundo existía y uno existía en ese mundo. Entonces, en ese cambio de figuritas, Argentina fue admitida en su incorporación a cambio de que Estados Unidos admita la incorporación de Polonia. Como que cada uno juntaba a su favor aquellas voluntades políticas que en ese nuevo orden mundial le permitiesen consensuar sus posiciones mayoritarias. Ese juego de posiciones, podríamos decir que es admitido por todos los estados y que indudablemente actúa como un condicionante de esa característica de la soberanía, que es decir que no hay ningún poder sobre mí. Es muy difícil que ese orden internacional, por ejemplo, se pueda imponer respecto a alguna decisión que tome Estados Unidos, y en ese caso, Estados Unidos es signatario de los convenios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la Convención Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en algunos de esos postulados, esos convenios, por ejemplo, prohíben o determinan como una norma que los delitos penales no pueden ser sancionados con la pena de muerte. Entonces, recurriendo también un poco al recurso cinematográfico, ustedes habrán visto que muchísimas películas norteamericanas dan cuenta sobre, o noticias sobre el juzgamiento de algunos delitos en Estados Unidos, dan cuenta de la posibilidad de la pena de muerte. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Firmaron o no firmaron? Bueno, sí, lo firmaron, pero lo han ejercido con un artilugio del derecho internacional público que se llama la admisión con reserva. O sea, yo me obligo a esto, pero tal cosa dejo supeditada mi norma de carácter inferior respecto del compromiso internacional. La Argentina en su momento, cuando se adhiere a estos tratados, lo hizo en algunos casos sin reserva, y en otros casos sí lo ha efectuado con reserva, como una forma de respetar esta característica del poder de la soberanía. ¿Entendido lo que es el concepto de soberanía, entonces? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces vimos los elementos esenciales, los elementos modales. Ahora vamos a volver a compartir la pantalla. Espero que esto vaya mejorando cada día. A ver, ahí. Vamos a compartir un power de la doctora Rosenblum, que creo que está circulando entre ustedes. Que el otro día lo estuvimos viendo cuando hablábamos de la personalidad del Estado, las distintas teorías que lo explican. Y vamos a ir a otro punto que es los fines del Estado. ¿Se ve ahí la pantalla o no? Sí, profe. Bueno. En el video recién, ¿qué es lo que dijimos que eran los fines del Estado? ¿Qué es lo que veíamos como fines del Estado? En la parte final, hablaba de un fin del Estado objetivo y un fin del Estado subjetivo. El fin del Estado objetivo se resume en la determinación del bien común, pero el bien común también es un concepto que en su momento fue quedando como residual de distintos fines específicos, que es lo que en el video se explicaba como un fin subjetivo. Entonces, si, por ejemplo, nosotros nos tomamos como nuestra constitución, nuestro proceso de institucionalización del poder, nuestro proceso de conformación de una nación y de un Estado, en la Constitución de 1853-60 tuvo un largo preámbulo que, si bien va a ser materia de análisis en las siguientes clases, nos permite ilustrar en algunos de
de sus exposiciones, ¿cuáles eran esos fines del Estado que tuvieron en cuenta nuestros constituyentes? ¿Alguien tiene a mano el preámbulo de la Nación? ¿Alguien tiene a mano o no? ¿Alguien lo sabe de memoria? Como nos hacían estudiar a nosotros cuando éramos chicos, el preámbulo de la Nación. ¿Con qué empieza el preámbulo de la Nación? Primero nos dice quiénes son las personas que van a dictar esa Constitución. Cuando empieza diciendo nos, los representantes de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo conforman, en cumplimiento de pactos preexistentes, nos está dando una serie de elementos, que nos permiten situar quiénes son, qué es lo que hacen, y también nos están diciendo, que si bien, vuelvo a aclarar, va a ser materia de desarrollo en las próximas bolillas, también nos va diciendo para qué organizamos esta Constitución. Entonces ese bien común objetivo en los constituyentes de 1853 tuvo el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Ahí tenemos claramente diferenciados algunos de estos fines subjetivos que el video ese decía que fueron acordes a determinadas épocas. Ahí Tomás y subió, diríamos, el texto para que lo puedan ver en el chat. Gracias, Tomás. Esos fueron, o podríamos preguntarnos si aún no son, objetivos o fines que nuestro Estado Nacional tomó. Refiero, haciendo un poco de referencia a los hechos históricos, que generalmente me han sumado muchas críticas al momento de la evaluación de la docencia por parte de los docentes, y aclaro que no es materia de evaluación los conocimientos históricos, sino que únicamente un marco referencial. Recuerdo que en la elección del año 1983, quien resultara luego electo presidente de la Nación, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, cerraba sus discursos relatando de memoria parte del preámbulo, referenciando a estos objetivos, a este bien común. Pero también podemos decir que ese bien común ha ido mutando, ha ido cambiando, y si lo queremos traer al correlato del 2020, indudablemente que podemos decir que ese bien común estaría, por ejemplo, en evitar la propagación de la pandemia, en atender mejor los recursos que haya para las atenciones de aquellos sectores vulnerables, en tratar de afianzar realmente una idea de igualdad sin distinciones de género, sin distinciones de sexo, sin distinciones de nacionalidad, de color de piel, situaciones que han significado en la historia reciente de la humanidad y en la historia reciente de la argentinidad, o en la historia viva de nuestro país, indudablemente que muchos conflictos. Esa
razón de ser entonces de ese bien común como algo objetivo y como algo permanente, como que nunca se agota, es también uno de los motivos que conlleva la justificación del Estado. Bueno. Decíamos entonces los elementos esenciales del Estado, los elementos modales. Otra clasificación que habla de los elementos esenciales y los sitúa a ellos en 4, señala que está el poder, la población, el territorio y como una característica el derecho, que son las herramientas o normas en función de las cuales el poder tiende a la organización misma, y como características modales la soberanía como una condición que expliqué hoy del poder, y el imperio de la ley como una cualidad del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos debemos estar sujetos a la voluntad de la ley. Por población entendemos la totalidad de individuos que habiten en el territorio, inclusive podemos también considerar a la población como aquellos que gozan de la ciudadanía o de la nacionalidad que otorga el pertenecer a un Estado y que se puedan encontrar en el extranjero, también sería una población. Eso es si tomamos un criterio restringido o amplio del término población, y tengamos presente que refiere a la condición de habitante, no de nacional o de nacidos. Por lo tanto, en nuestro país, que ya desde su preámbulo tenía la invitación a todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo, también hacen a un elemento demográfico y de valoración sobre el cual corresponde la aplicación de nuestras normas y la inclusión y la consideración de los inmigrantes como parte de ello. Aclaro esto porque muchas veces se advierte ciertos motes xenófobos en algunos medios periodísticos ante algunas situaciones, y los inmigrantes, en la mayoría, son nuestros predecesores, diríamos, ya que la población propia, natural o criolla, y ni hablar de la población aborigen, genuina dueña de nuestras tierras, indudablemente que no se encuentra mayoritariamente incluida ni en los factores de dominación, ni sí solamente como dominados. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí también hacemos una distinción xenófoba, olvidándonos de nuestros orígenes italianos, ucranianos, alemanes, polacos, españoles, y a su vez castigamos duramente a la migración de los países vecinos a nosotros como Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, y en menor grado Uruguay y Brasil. Esa condición entonces de población tiene que tener una consideración amplia. Desde el punto de vista demográfico cuantitativo tiene que ver con el número y la densidad de la misma, y desde el punto de vista demológico cualitativo tiene vinculaciones con la conformación de la raza. El territorio es todo espacio o porción geográfica en la cual se realiza la actividad del Estado, comprendiendo el suelo, subsuelo, el espacio aéreo, lo que es la base marítima, y determina el ámbito de vigencia del ordenamiento jurídico. El poder es entendida como la capacidad, competencia o energía que el Estado dispone para cumplir su fin, de acuerdo a una de las varias teorías que hay. Lo mismo que respecto al Estado, yo después le voy a poner un link a consideración de cómo distintos autores, conforme sus ideologías, explican o sintetizan lo que sería el Estado. Y el derecho es el conjunto de normas jurídicas de carácter obligatorio que rigen en una determinada sociedad. Como dijimos, una de las características del poder es la consideración de que sea un poder soberano, y como elemento de estudio de la ciencia política, aparte del Estado, de quién manda, cómo manda y para qué se manda, el poder ha generado a lo largo de la historia de la ciencia política un profundo motivo de análisis y consideración. De cómo en el Estado, bueno, ¿y qué aspectos son fundamentalmente los evacuados a través de la ciencia política del poder? Si hay legitimidad del poder.
Y la legitimidad del poder es entendida tanto en lo que hace al origen, cómo se llega a ese poder, mediante qué vía o bajo qué procedimiento que el Estado tiene preestablecido se llega, y después también hay una legitimidad de ejercicio, que se hace más a la gestión gubernativa, que tiende a ver si ese ejercicio está cumpliendo con los fines del Estado o, como otros autores lo señalan, con el mandato de aquellos que tienen el poder. Digo aquellos que tienen el poder porque en nuestra organización el poder se considera que es propio del pueblo y delegado a través del sistema representativo en nuestros gobernantes. Entonces, esa delegación del poder que se efectúa, en nuestro caso, respecto al órgano legislativo y del órgano ejecutivo de forma periódica con el ejercicio del sufragio, también puede llegar a una deslegitimación. Obviamente, estos temas vamos a ir después ampliando. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos con... Vamos a poner este. Voy a tratar de compartir con ustedes un videíto que habla sobre las formas de Estado y formas de gobierno. Espero que esta vez salga mejor la exposición. Videos de ciencias políticas. En varios videos de esta serie estudiamos teoría, Estado y servicio a lo largo de... No, profe, no se ve. ¿Se escucha por lo menos, no? A usted sí se le escucha, pero no se ve el video. Pero lo que decía el video, ¿estaban escuchando? No, profe. Yo no. Ok. Entonces volvemos atrás, esperen, Yo no llegué a escuchar. esperen que voy a silenciar.
¿Ahí estaban viendo o no? No se ve, profe. Vamos a hacerlo brevemente para que les quede bien claro el concepto. Vamos a ir con la primera forma de Estado. Vamos a hablar aquí de los estados unitarios. El Estado unitario, que es aquel que está regido, como bien lo dice, por un solo gobierno. Hablamos acá entonces de un solo gobierno que extiende sus poderes de forma uniforme por todo el territorio y todos los ciudadanos se encuentran sometidos en él, es decir, en este gobierno, a un mismo entramado de derechos y deberes. ¿Sí? Pero también hablamos no solo de un Estado unitario. Los invito a que conozcan el siguiente Estado, que es el Estado federal. En este caso hablamos de un Estado dividido, vamos a poner así, territorialmente en otros estados. Vamos a poner el palito la T, en otros estados, ¿sí? Recuerden que tenemos videos correspondientes al federalismo. Entonces, el Estado federal es un Estado que está dividido territorialmente en otros estados, y estos estados, ¿sí? Estos otros estados gozan de determinadas parcelas de poder con total independencia de este Estado que vendría a ser el Estado central. Si bien este se reserva el poder entre determinados campos, por ejemplo, los impuestos federales, la representación diplomática, la política exterior, la defensa, corresponden a este gran Estado federal. Sin embargo, los otros estados también tienen un poder en sí mismos. Pensemos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Es un gran ejemplo. Los estados federados, ¿sí? Estos estados federados, les cuento que poseen su propia constitución y según el mayor o menor grado de autonomía que tienen, pueden tener capacidad propia para elaborar leyes civiles y penales. Por ejemplo, pueden ver el caso de Estados Unidos. Es muy común ver, por ejemplo, en diferentes películas como en algunos estados está prohibida la pena de muerte y en otros aún hoy en día se acepta la pena de muerte como castigo ante tal o cual delito. ¿Sí? Y vamos a ir por último a lo que se conoce como la Confederación de Estados. Se denomina de este modo a una unión de estados, vamos a poner aquí, unión de estados que les cuento ceden una parcela de sus poderes a un poder central. ¿Qué ceden entonces? Parte de su poder a un poder central. ¿Sí? Vamos a anotarlo para que ustedes puedan copiar la definición en sus hogares. Muy bien, les cuento que cada uno de estos estados confederados goza teóricamente de libertad para abandonar esta confederación cuando así lo quiera. Los estados sureños de Estados Unidos, por ejemplo, durante la Guerra Civil Americana, pueden verlo en nuestros videos de historia, se constituyeron en confederación. ¿Sí? Hablamos, recuerden, de la Guerra Civil Americana, no de hoy en día. Muy bien, estos fueron los tres tipos de estados, el unitario, el federal y la confederación de estados. En próximos
Bueno, ahora les cuento un poco. Tengo un problemita con... Ahora sí. Tengo un problema porque la notebook que estoy usando no funciona muy bien su micrófono, entonces tengo que conectarme tanto con el teléfono y ahí es que se me genera esa situación de eco que había contado, creo que Maximiliano. Espero ir corrigiendo para las próximas clases, pido las disculpas. Ahí compartí el link de este pequeño video donde como formas de estado entonces nos determina estas tres opciones que tenemos. El unitario, el federal y el confederal. Hay algunos autores que además de esto hablan a los estados compuestos o en conjunto, donde señalan, por ejemplo, el caso de el common law, que es una forma de organización estatal que tiene Inglaterra, Escocia, Irlanda, Australia fue integrante también del common law, donde es otra forma de asociación. No hay delegación de las funciones diplomáticas o representativas, pero sí hay una situación común. Ustedes los pueden identificar, ya que en las banderas tienen siempre la significación de la unificación de Inglaterra, la estrellita. Leslie, después les paso lo que podamos ir teniendo de información sobre el tema de la bibliografía. Y la segunda, respecto a los trabajos prácticos. Bueno, el tema de los trabajos prácticos, aclaro, es lo siguiente. Ustedes, como son régimen viejo, no tienen obligación de realizar los trabajos prácticos, porque ustedes no van a ser evaluados con trabajos prácticos. Ustedes van a estar únicamente van a ser evaluados únicamente por la situación de la teoría. Lo que pasa es que como en la cátedra ya fuimos generando una serie de trabajos prácticos, nos parece, o por lo menos a mí, me parece oportuno permitir que esos trabajos se encuentren a su disposición como para que ustedes puedan ir realizándolos o desarrollándolos y de ese modo, de esa manera, ir teniendo la posibilidad de la visión práctica. Nosotros, en el manejo de herramientas pedagógicas que tratamos de incorporar a la cátedra, dado los objetivos y los fines que fueron explicitados en la clase pasada respecto de la materia, entendemos de que es fundamental de que el alumno tenga la chance de poder ver cómo toda esta teoría que nosotros venimos y hablamos se va dando en el día a día, en el terreno del día a día. Y por tal razón es que nos parece oportuno, pero aclaro, no son obligatorios, no son obligatorios. El primer trabajo práctico que desarrollamos el otro día con los alumnos de las modalidades de Derecho Público, constituía en ubicar respecto de 3 párrafos los movimientos que tuvo el constitucionalismo. El constitucionalismo también es parte de nuestra materia y ya vamos a ir llegando a él como para que vayan teniendo. Bueno, entonces formas de Estado generalmente tienen en cuenta la distribución espacial de la actividad estatal, si hay centralización o descentralización respecto de la base territorial. Aparte de la forma de Estado, del Estado unitario, del Estado federal, tenemos que ver lo que refiere a las formas de gobierno como otro elemento de estudio de la ciencia política, y la forma de gobierno tiene en cuenta no la distribución respecto del territorio, sino la distribución de las actividades por parte de los órganos que la realizan, y tiende a satisfacer la pregunta es, ¿quién ejerce el poder? En la antigüedad, Heródoto señala
que teniendo en cuenta al número de gobernantes, las formas de gobierno podían ser monárquicas, oligárquicas o la forma de la isonomia. Las monárquicas era el gobierno de uno, las oligárquicas era el gobierno de algunos, y la isonomia era el gobierno de pocos, pero considerados pares o iguales. Luego, Platón, tomando esta clasificación tripartita, le agrega una característica de cuantitativa, y en su obra La República determina la forma pura o justa por excelencia, y dentro de las formas injustas o imperfectos señala el gobierno de uno como sinónimo de monarquía, el gobierno de pocos como sinónimo de aristocracia, y el gobierno de muchos como sinónimo de democracia. Abro un paréntesis y señalo de que en esta apreciación de Platón en su obra La República, ese gobierno de muchos no quiere decir gobierno de iguales, porque en Grecia los que no eran griegos no participaban de ninguna posibilidad del gobierno. Esa situación de los que no eran de un país se mantiene actualmente en muchos casos, lo que pasa que antes ni siquiera eran considerados gentes. Aristóteles, posterior a Platón, dice que las formas hay que solamente diferenciarlas en formas puras e en formas impuras. Las formas puras es aquella que se da cuando el gobernante ejerce el poder en beneficio general, acatando la formación tripartita en función de la cantidad en monarquía, aristocracia y democracia, y las formas impuras cuando el gobernante ejerce el poder en provecho personal, y ahí la monarquía se transforma en tiranía, la aristocracia en la oligarquía, con un término más parecido al que actualmente se utiliza, y la democracia en demagogia. Allá por 1582, en la obra El espíritu de las leyes, Montesquieu, Montesquieu es considerado uno de los primeros autores de la ciencia política, para hablar de las formas de gobierno, tiene en cuenta la estructura de gobierno. Entonces él considera que la monarquía era el gobierno de uno solo con honor, el despotismo era el gobierno de uno solo pero con temor, la aristocracia era el gobierno de un pequeño número con moderación, y la república democrática era el gobierno de la asamblea de ciudadanos en función de la virtud como principio rector. Actualmente también se distingue en las formas de gobierno republicanas y las formas de gobierno monárquicas. Las formas de gobierno republicanas admiten en la respuesta a la pregunta de quién manda la posibilidad de los sistemas presidencialistas, como el que nosotros tenemos, y la posibilidad de el sistema parlamentarista, como algunas que podemos llegar a ubicar en Europa, especialmente en Italia. A su vez, los sistemas monárquicos pueden ser de monarquías absolutas, como era antiguamente, ya casi no existen, o de monarquías constitucionales o parlamentarias, como la que vemos que existen en Inglaterra y en España. Otra forma también de clasificar a la forma de gobierno es si nos encontramos ante formas de gobiernos, ya sean estas a través del matiz que toman, democráticas o formas de gobierno totalitarias. Y luego hay una variedad de opciones o posibilidades intermedias que a ciencia cierta no permiten ser nítidamente diferenciadas, ya que conforme a algunos matices podría darse la existencia de alguna característica. Es decir, si yo digo y pregunto para que ustedes contesten, ¿qué caracteriza a una forma democrática de gobierno? Porque nosotros decimos que en Argentina vivimos en una forma democrática de gobierno. Puede ser porque elegimos a nuestros gobernantes o quienes nos representan. Muy bien. El sufragio, dice Luca, porque elegimos. Y si yo, por ejemplo, les digo,
¿Cómo es en Cuba la situación? ¿Hay una democracia? No, porque hay un partido único. ¿Pero hay elecciones o no hay elecciones? Sí, pero siempre se elige el mismo partido. Claro, muy bien. Entonces, ahí tenemos que la característica que nosotros podemos decir, el sufragio, como señaló Lucas, por ejemplo, la posibilidad de votar no nos asegura de que estemos por sí solos ante un régimen de lo que consideramos democrático, porque ¿qué es lo que faltaría? La posibilidad de votar a quien nosotros deseemos de entre los que se deseen presentar, que en definitiva es la esencia de un sistema democrático. Pues si yo digo, ¿por qué se vota en Cuba? Porque los mandatos, ¿cómo son? ¿Son periódicos o son perpetuos o vitalicios? ¿Mm? Los mandatos en Cuba son igual que los nuestros, periódicos, por tal periodo. Lo que pasa es que si después tengo que volver a votar, y en este caso no estoy hablando solamente de una misma persona, más allá de que Fidel Castro estuvo al mando del gobierno nacional durante mucho tiempo, elegido periódicamente a través de la Asamblea Nacional, para lo cual la gente votaba quién participaba de la Asamblea Nacional, no podemos decir de que se satisfaga que sea un régimen democrático. Ahora me preguntan, ¿qué pasa en Corea? Bueno, en Corea también tenemos un sistema dictatorial y hasta en la misma China hay un régimen de partido único. Pero otros estados también han tenido régimen de partido único o han tenido regímenes de dos partidos, como por ejemplo en México durante muchos años. Entonces todas esas cuestiones pueden ser condicionantes de hablar de sistemas puros, ya sean estos democráticos, y tampoco algunos que quedan en el medio constituyen de por sí regímenes totalitarios. Entonces esas son otras formas que tenemos que tener presente que hacen a la estructura del gobierno o que nos permiten clasificar a los gobiernos. Esa forma de organización política, jurídica, institucional, de organización social, que nosotros llamamos Estado, ha evolucionado también hacia el concepto de que el Estado, desde el punto de vista de la ciencia política, necesariamente tiene que resultar ser un Estado de Derecho. La primera vez que se habló de la expresión Estado de Derecho fue en el siglo XIX, en función de una exposición de Robert von Moll, donde hablaba de que el Estado de Derecho se caracteriza por la subordinación de la actividad de los ocupantes de los cargos de gobierno estatales a las normas de derecho. O sea, no solamente tenemos que tener una determinada organización asentada en un determinado territorio con ejercicio del poder sobre una determinada población, sino que a su vez el ejercicio de ese poder tiene que estar sujetos a las normas de derecho. ¿Por qué decimos que se habló recién en el siglo XIX? Y porque en esa expresión el Estado de Derecho, más allá que algunos autores consideran de que es lo mismo y otros dicen que no necesariamente es lo mismo, viene a ser una suerte de una materialización del proceso histórico, político e institucional que se conoce con el nombre de constitucionalismo. El constitucionalismo se caracterizaba por tener como primer elemento la consagración de una ley diferente a las leyes comunes, una ley superior a estas leyes comunes, generalmente a través de una norma rígida que no podía ser fácilmente modificable. Y a su vez, la sujeción de todos, de gobernantes y gobernados, a dicha norma. A su vez, la sola mención o aparición de una norma escrita no implica por sí la consagración de la finalidad del constitucionalismo como limitación del poder, sino que debe ir necesariamente ligada a el reconocimiento de que la organización estatal debe dar prioridad a el valor de dignidad humano.
no a la organización del Estado por sobre el individuo, sino al medio de que el Estado permita la realización del individuo. La situación de que el Estado resulte de por sí una forma en la cual todas las personas podemos realizar a través de ese Estado nuestro mayor grado de bienestar y que esté regido por una norma diferente, también nos coloca en la situación o en el reconocimiento de que necesariamente debemos distinguir aquellas aptitudes o determinaciones constitutivas, que podemos llamar, o que luego veremos que sería el poder constituyente, de aquellas constituidas, como una clara diferenciación entre una cosa y otra, con también la necesaria división orgánica y funcional de los poderes constituidos. Ese control de esa actividad orgánica o funcional debe estar también dada en función de la independencia del Poder Judicial y la legalidad administrativa, con la posibilidad cierta, concreta y real, de aquellos otros factores de poder, sobre todo aquellos otros factores de poder políticos, que podemos denominar como oposición, tengan también una debida y suficiente institucionalización. Ese Estado de Derecho, entonces, tiene como principio político que ningún individuo, ni grupo particular de individuos, tiene por derecho propio la facultad de regir a la comunidad. Y como principio jurídico, que las normas jurídicas resultan fundamentales en el reconocimiento, no en la dación o imposición de derechos subjetivos fundamentales. Como justificación o fundamento del Estado de Derecho estuvo la doctrina del derecho natural, según el cual el Estado de Derecho se halla fuera del propio Estado, son normas universales, eternas e inherentes a la naturaleza humana, y la doctrina de los derechos individuales, que da cuenta que el fundamento del Estado de Derecho radica en la afirmación de que es inherente al Estado obligarse a sí mismo por el derecho que crea, si no estaríamos ante un régimen despótico. Como forma, diríamos, de justificación del Estado de Derecho. Nosotros, por lo tanto, vamos a ver que muchos de los matices que luego vamos a identificar en el sistema republicano hacen a la esencia del Estado de Derecho, como por ejemplo lo de la periodicidad de las funciones, el principio de soberanía popular y demás cuestiones. Estos son los breves comentarios respecto de la ciencia política que hacen a nuestra materia. Entonces, a manera de repaso, tenemos que saber por qué hablamos de ciencia, cuál es el objeto de la ciencia, cuáles son los grandes temas de la ciencia política, de qué elementos se ocupa la política en el día a día, qué es el Estado, cuándo nace, por qué nace, para qué nace, cuáles son los fines del Estado, las justificaciones, las distintas teorías que hay para ello, cuáles son los elementos, los esenciales, los modales, cuáles son las formas que nos pueden permitir la determinación de los estados y cuáles son las formas de los gobiernos que adoptan el Estado, sin perjuicio que luego veremos más adelante en el desarrollo de nuestro programa la forma particular del Estado argentino y la forma particular del gobierno argentino. A lo largo de estas dos clases también hemos mencionado que lo que viene, y también es parte del programa, por lo tanto también lo vamos a tratar de desarrollar en lo que nos queda de tiempo, que existió a lo largo de la historia de la humanidad un proceso histórico, jurídico, que tendió a la institucionalización del poder mediante una constitución escrita, suprema, que significa la subordinación a las disposiciones de esta constitución de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno, y ampliando la definición de Carlos Fay respecto al constitucionalismo, podríamos decir también que de todos los gobernados. Vidar Campos señaló que el constitucionalismo es el movimiento moderno que asigna a la Constitución como contenido indispensable la tutela de las libertades individuales. Y Mario Justo López señala que fue un movimiento histórico, político, de carácter doctrinario,
que en razón de sus principios y finalidades postula que el Estado debe ser en sí un Estado de derecho. Esta situación del constitucionalismo no emerge de un día para otro. Claramente hay 5 momentos: el momento del origen, que se sitúa cuando se reconoce la existencia de algunas leyes superiores a la voluntad del monarca que las imponía. Lo ubican algunos entre la Baja Edad Media y el Renacimiento, en el siglo XIII. El surgimiento, que da cuenta que estas constituciones son proceso y expresión de la madurez política de los pueblos y de la participación en lo que hace a la organización del Estado, que se dan a fines del siglo XVIII, con el caso de la Constitución francesa y la Constitución norteamericana, que daría, diríamos, inicio al constitucionalismo liberal o clásico, que surgen ambas a través de 2 procesos revolucionarios. El proceso revolucionario independentista de las colonias norteamericanas respecto de la colonia inglesa, y el proceso revolucionario francés, conocido como la Revolución burguesa, respecto del régimen de monarquía absoluta, como forma de organización política. Tiene una característica el régimen francés, ya que ahí existe o surgiría la primera declaración de los derechos del hombre, no está incluida la mujer, no están incluidos todos los hombres, no abarca la totalidad de los estratos sociales que ya se daban sociológicamente en la misma, y tiene la característica de que a poco tiempo de desandar con las distintas versiones o posiciones políticas que se hacen cargo y llegan al derrocamiento del régimen monarca, con la liberación de los presos, con la toma de la Bastilla, y con el pase a la horca del mismo rey Luis, de su esposa, la reina María Antonieta, y de una serie de luchas internas entre la derecha y la izquierda, la composición de los jacobinos, la ubicación dentro de la asamblea respecto a las ideas de izquierda o derecha que dan nacimiento a los conceptos actuales de izquierda o de derecha, que a poco tiempo mucha de su obra, sobre todo la obra jurídica, es divulgada a través de una forma de dominación, como fue las campañas napoleónicas de dominación, y que abarcan o que toman nuevamente las figuras de las monarquías, y que aparte relativamente en poco tiempo nuevamente fracasa, sin perjuicio de que da nacimiento a el nacimiento de las monarquías constitucionales. Entonces, como etapas tenemos el origen, el surgimiento, el auge que se da a lo largo del siglo XIX, ya sea con estas variantes de las monarquías constitucionales o en Hispanoamérica bajo la forma de un gran proceso de constitucionalismo de las colonias españolas liberadas, siempre como una forma de poner un corset o un límite al ejercicio del poder, con reconocimiento al derecho de propiedad individual, si bien reconocimiento formal o aparente a la igualdad, reconocimiento fundamental a la libertad y la seguridad, pero también seamos sinceros de que ese constitucionalismo social, ese constitucionalismo clásico o liberal, de la mano del auge del capitalismo, del inicio del liberalismo como corriente económica, no logra abarcar a la totalidad de los individuos. Vamos a ir viendo cuando veamos más adelante el proceso de constitucionalización argentina a partir del día lunes, como por ejemplo, hasta ahora tenemos un atisbo de esa diferenciación social económica respecto a los requisitos para ser electo senador, cuando antes había limitaciones, o en nuestro ordenamiento hubo limitaciones para aquellas personas que no sabían leer ni escribir, ellas no podían ser elegidas y no podían votar. Y así, diríamos, en el devenir del proceso evolutivo de la sociedad también ha ido evolucionando ese constitucionalismo. ¿Por qué? Porque en determinado momento hace agua o hace crisis, que es otra de las etapas de su evolución, que da cuenta del periodo que se asemeja al lapso temporal entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los regímenes totalitarios, que ya se olvidan de la dignidad del hombre y ponen la esencia del Estado por sobre la dignidad del individuo, pretenden la creación o conformación de un nuevo sistema que indudablemente fracasa
y permite el resurgimiento a través de lo que llamamos el constitucionalismo social. Este constitucionalismo social va de la mano del reconocimiento de la Declaración de Derechos Sociales y Económicos, como lo que hacen a la educación, lo que hacen al trabajo, lo que hacen a la asociación sindical. Y algunos autores ven en este nuevo orden mundial, nacido luego de la Segunda Guerra Mundial, que actualmente avanzamos también hacia la constitucionalización de procesos colectivos. Si tomamos en paralelo lo que fue la conformación de nuestro país, vamos a ver que la Constitución de 1853-60 recepciona los principios elementales de la limitación del poder con un amplio reconocimiento de derechos individuales, que los vemos en el artículo 14, con una organización que toma matices de las constituciones norteamericanas y de las constituciones francesas, y que en 1957, luego del proceso de reforma en 1949, dejado sin efecto por un gobierno de facto, se actualiza los preceptos del constitucionalismo social. También ahí es muy importante la labor constitucionalista de muchas provincias, entre ellas la provincia del Chaco, con toda una nueva dinámica, una nueva función o visión de lo que es el Estado, de qué se tiene que hacer cargo el Estado. Y en 1994 vemos la incorporación, en 1957, subsanada, diríamos, la enmienda de 1949, se incorpora el artículo 14 bis, con el reconocimiento de los derechos del trabajo, la protección al trabajo, la protección a la familia, el sistema de jubilaciones y pensiones, y en 1994, en el ámbito de los derechos, vemos la incorporación o el reconocimiento de los derechos colectivos. Esas son las diversas etapas del constitucionalismo, y de esa manera podemos tener presente lo que significó para la conformación de las diversas teorías políticas. Bueno, chicos, estamos llegando al final de la hora y media. Agradezco la atención y bueno, tengan presente el cambio de día. Se publicó en la página de UNE Virtual del grupo correspondiente a coloquio, se publicó lo referente al nuevo link de contacto, y bueno, voy a estar mandando un nuevo mail con las indicaciones de la nueva forma de contactarnos. Sí, te escucho, Karina. Respecto a la ampliación del curso, todavía no nos contestaron nada, Bruno. Karina Mesa, a ver, ya te digo. ¿Vos figurás en una virtual? Karina, ¿estás o no? Bueno, si estás en una virtual en el grupo, deberías estar acá, pero ya te confirmo con el listado pertinente. Dame un segundito. Mesa, Rita, Karina, Belén. Sí, estás. Bueno, ahí me pidieron que publique. Bueno, ahora paso a PDF paso el listado, lo subo en PDF en el grupo de UNE Virtual. ¿Sí? ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola, profe. Yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho, perfecto. Yo tengo un problema, o sea, con el tema del aula, porque usted dijo hoy de los trabajos prácticos que realizaron y que algunos se van a realizar. Yo estaba presente en la primera clase, pero tuve un problema con el tema de que se me cortaba mucho el audio, tenía mucha mala conexión y, ¿cómo es? No pude
escucharlo, en la clase anterior se me cortaba Ajá. mucho. Y ahora, en esta lo escuché bien y no sé si usted habrá dicho algo de los trabajos prácticos en la anterior clase. Sí, lo que Porque a dice mí los me... trabajos prácticos, si bien en el aula virtual están subidos, diríamos, están subidos es una forma de darle más elementos para tratar de abarcar la materia. ¿Mm? Nosotros tratamos Perfecto. de siempre darle una función de una visión práctica, porque yo me pregunto a un contador, ¿qué le podría interesar la Constitución? Cuando aparte venimos de un proceso formativo con una educación secundaria o intermedia, donde se ha dado los elementos de la formación ciudadana. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de siempre llevarlos hacia la práctica, que fue el desafío de modificar la modalidad de dictado de la materia. Como ese desafío es indiferente del plan de estudio que vos estés, porque yo esto lo vengo viendo y pensando desde 1995, cuando me acerqué a la facultad como profesor de Derecho, la idea es poner a disposición de ustedes las diversas formas que estamos trabajando como para poder motivarlos a ver y encarar este tema del derecho público. Cuando nosotros podamos ver todo el programa, lo que pasa es que lamentablemente no podemos dar un caso final al principio de la materia y lo vamos armando por cada módulo, por cada parte de derechos. Pero nosotros, una de las alternativas que teníamos era presentar alguna resolución administrativa para que ustedes identifiquen de qué derecho hablamos, cuáles son los matices, qué forma de organización es, organizativo que ven ahí, traerlo en referencia acá. Entonces, por eso, como una herramienta más, pero no es no puede ser que te inquiete. Si vos tenés que hacerlo y presentarlo, no va a ser materia de evaluación. Sí va a ser un elemento más que uno va a poder tener en cuenta para valorarlo y evaluarlo, pero no están puestos de manera obligatoria. Bueno. La realización obligatoria. Por eso era porque como yo tengo un problema ahora con el aula virtual porque me lo dieron de baja y estoy solucionando ese problema, no sé si subieron al aula o cómo hicieron, porque me desactivaron la cuenta. Ayer estuve cargando de vuelta los alumnos, no me acuerdo ahora si está en el grupo, pero en todo caso me fijo y si no te busco y te mando un mensaje. Yo ayer a la tardecita estuve actualizando mi grupo de UNE virtual. Lo había hecho el martes antes de empezar la clase. Hubo muchos que se dieron de alta ahí entre las 11 y las 4 de la tarde, bueno, y ahí fue que pasó esto, diríamos. Claro, perfecto. No te admití ayer. Está. Sí, no hay problema con eso. El tema era ese, que yo ahora con el aula virtual estoy teniendo un problema, por ahí si no recibo algunos correos o algo de usted porque me lo dieron de baja a mi cuenta y estoy tratando de resolver ese problema, o me lo desactivaron. Una vez que lo resuelva, avísame por favor, pero yo te tengo que vos estar en este curso en la lista. Sí, por eso le decía, por la única forma que tengo para comunicarme con usted es esta, o sea, otra, o por correo, la verdad, porque el aula hasta ahora estoy incomunicado totalmente. Esperen que ya voy a poner acá en el chat, lástima que algunos se fueron yendo, el nuevo enlace. Denme un segundito, por favor. Para el día lunes el enlace entonces va a ser este. Bueno, chicos, ¿cómo serán los parciales? Todavía no lo definimos, Sabrina, pero te lo vamos a informar la próxima clase. Bueno, buen fin de semana y nos vemos. Profe. ¿Sí? Yo quería saber cómo iba mi situación. Yo soy el chico que le habían asignado a su grupo, el grupo 2, y después lo sacaron el lunes. Sí, se habló del tema. Y todavía no me contestaron, pero se hizo el reclamo, diremos. Bueno, mientras tanto, ¿sigo en su clase? Sí, seguí en nuestra clase, sí. Bueno, gracias, profe. Listo. Chao. Chao.